Dios les bendiga. El día de hoy continuamos con el avance de nuestro curso de literatura paulina y en esta ocasión vamos a abordar algunos temas de interés, los cuales son el ser humano y el mundo dentro de la literatura paulina. Pablo ve a los seres humanos sin Cristo no solo como parte del mundo que está esclavizado a poderes malignos sobrenaturales, sino también como pecadores responsables, ya sean judíos o gentiles. El origen del pecado se remonta a Adán. Está muy claro que Pablo creía en el pecado original, en el sentido de que el pecado de Adán hizo pecadoras a todas las personas. La cuestión es que para Pablo, o al menos según desde la teología paulina, el ser humano no es pecador por las acciones que realiza, sino más bien por un acto, por así decirlo, heredado, el cual se va a subvertir o en este caso se va a contrarrestar gracias a la obra expiatoria de Cristo. De igual manera, en cuanto al tema del mundo, Pablo en este caso tiene o maneja la doctrina de que no es análoga al dualismo griego, no cree que la creación ni el género humano en sí sean pecaminosos, ni apoya las ideas ascéticas que buscan la felicidad en la negación de la naturaleza o de la creación o de la relación y asociación con la sociedad humana. Es decir, esta idea va muy enlazada con la idea del ser humano. ¿Por qué? Porque para Pablo el mundo no es algo malo en sí, sino que en todo caso tiene que ver más con los actos pecaminosos que el ser humano ya realiza propiamente, propios de una herencia como la que sería desde el tema de la creación. A su vez, la situación con Pablo es que si para él el mundo no es algo malo en sí, entonces no es necesario hacer ascetismo o poder en todo caso negarse a ciertas cosas propias de la naturaleza humana para poder alcanzar, en este caso, a Dios. Así que Pablo tiene muy claro eso y va a prescindir del dualismo griego. Y en cuanto al tema de Cristo, en este caso en Pablo, Pablo tiene interés en Jesús como Mesías más que en el debate moderno. En cuanto al debate moderno nos referimos al tema de Jesús histórico y al Cristo de la fe. Es decir, Pablo se centra más en lo que está viviendo la comunidad de fe o en lo que él también ha experimentado, sin necesidad de presentar una apologética de Jesús o de Cristo. Pablo sí se enfoca en el tema del curios o Señor. Esta afirmación tiene dos significados. Es decir, sí está presente en Pablo el tema del curios o el Señor, y sus dos significados son el primero como una afirmación personal de la soberanía de Cristo en la vida del individuo, y la segunda tiene que ver que con el tema de que si hay más personas a las cuales el ser humano de algún modo tiene que respetar o rendir cierto tributo, ya sea los poderes humanos, poderes malignos, estructuras o cuestiones de la sociedad. Pablo nos da a entender que aún así el decir que Cristo es el Señor, tanto a nivel personal como también sobre los poderes que dominan el mundo, no necesariamente como poderes espirituales, sino también poderes estructurales, poderes humanos, jerarquías y elementos de este tipo. Y en cuanto al tema del pecado, en el caso de Pablo, los gentiles, su pecado es negarse a adorar a Dios, y en los judíos es jactarse de la ley. Tanto para gentiles como para judíos, la esencia del pecado no está en las acciones pecaminosas, sino en la voluntad pervertida o rebelde. En este caso, hay muchos términos para referirse a lo que sería el tema del pecado, pero digamos, van a ser usados estos términos de una manera muy general, dependiendo de la ocasión. Pero el término más utilizado es el término jamartía, el del cual proviene esta rama de la teología sistemática que se conoce como la amarteología o jamarteología, y pues que significa tradicionalmente pecado o errar al blanco, y es el término más común, es decir, en todo caso, que pecado es no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Sin importar el tipo de acción que ésta implique, si no cumple con la voluntad de Dios, estamos errando al blanco, ya que este es el sentido original del término hamartía, errar al blanco o fallar. Y en el sentido teológico aplicado a pecado es eso,
fallar en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, esos serían los temas teológicos, tanto el tema del pecado de la hamarteología, el tema de Cristo, el tema cristológico, como también el tema antropológico que va relacionado con el mundo. El término para mundo es cosmos, el cual es un término griego porque en el mundo judío no había un equivalente, exceptuando la palabra olam, que pasa a tener ciertas connotaciones equivalentes a cosmos, ¿verdad? Que también se usa de diferente manera para referirse a lo que sería el tema del mundo y en este caso en relación al ser humano. Y por último, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.